de Dios, abra su Santa Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1, el paralítico de Betesda. Amén. Abra su Santa Biblia, aleluya, para meditar la palabra de Dios. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Amén. Todos de pie. Aleluya, la palabra de Dios lo meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús la vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sano, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Amén. Levante su mano, pidamos la bendición al Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Oh Dios mío, Dios amado, Dios del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te pido, Dios mío, Dios amado, misericordia, piedad, Señor. Te pido, Padre Santo, venga a bendecir, Dios mío, tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía, Dios mío, Dios amado. De misericordia, ten piedad, ten compasión, Dios mío. De misericordia, Padre Santo, Padre eterno, misericordia, Señor. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, los visitantes, Señor. Abre nuestro entendimiento para entender, comprender tus escrituras, Señor. Y danos salvación y vida eterna, mi Dios. Que en tu nombre atamos, reprendemos toda obra del diablo, reprendemos toda obra satánica, todo espíritu inmundo, caiga por tierra ahora en el nombre de Jesucristo. Salva demonios, salva diablo, salva ahora en el nombre de Jesucristo. Confirma la bendición. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, los hermanos, siéntese cómodamente. También usted que nos visita, sea bienvenido a la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Amén. ¿Y para qué usted ha venido? A escuchar la palabra de Dios. Y para que escuche la palabra de Dios, ponga atención. No se duerma, no se distraiga, no esté caminando, aleluya, no esté pensando otra cosa. Amén. Este es el momento que vamos a alimentar el alma. Aleluya, el alma se alimenta con la palabra de Dios. Y es el alimento más importante, aleluya, que nos lleva a la vida eterna. Amén, que vive Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso es muy importante que usted ponga atención. El Señor dice en su palabra: para ser salvos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que estamos haciendo, predicando el evangelio. ¿Y para qué se predica el evangelio? Para que las almas se salven. Amén. Para que las almas pasen de muerte a vida. Aleluya. Pasen de las tinieblas a la potestad de la luz, que se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, que vive Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aquí nos habla la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Aleluya. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviese. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios utilizó un estanque de agua para que los enfermos se sanen? ¿Sabe usted por qué? Porque dice la palabra de Dios que no había hombre que tenga comunión con Dios. Había seres humanos que hablaban de Dios, y hablaban de Dios, creían en Dios, sí, se congregaban, ayunaban, ofrendaban, diezmaban, pero no tenían comunión con Dios. ¿Y por qué se había, aleluya, cortado esa comunión, aleluya, de Dios y los hombres? Por el pecado. Amén. El pecado es una barrera para que Dios no escuche la oración del pecador, para que el pecador no tenga la respuesta de parte de Dios. Amén, que vive. Cristo. Entonces no había pastor, no había evangelistas, no había maestros de la palabra de Dios que tengan la comunión con Dios y Dios le escuche y le responda. Amén. Por eso dice el profeta Jeremías, aleluya, recorred las calles y mirad ahora. Aleluya. A ver, vamos a verlo con la palabra de Dios. Vamos a Jeremías. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios en capítulo 5? Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en las plazas a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia y busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Ahí está la palabra de Dios. Amén, que vive. Cristo. Ellos decían vive Jehová, Jehová está con nosotros. Se creían hijos santos de Dios, pero Dios estaba lejos de ellos. ¿Por qué? Por el pecado, la desobediencia a Dios. Amén, que vive. Por eso Dios envía aquí a su profeta que recorra las calles de Jerusalén. Aleluya. Y mirad ahora, le dice, y mira ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. El pecado es una barrera para que la oración no tenga la respuesta de parte de Dios. Amén. Y finalmente, si la persona no se arrepiente, muere en pecado, lamentablemente se va a la condenación eterna. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Hablaban de Dios, pero hacían cosas abominables en la presencia de Dios. Y por eso esa comunión de la humanidad con el verdadero Dios se había cortado. Porque si usted medita la palabra de Dios en Salmo 25:14, que dice la palabra de Dios, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que guardan sus mandamientos. El que anda en el temor de Dios, el que hace la voluntad de Dios, a ese Dios le escucha. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Por eso el Señor Jesucristo, cuando lo sanó al ciego, aleluya, de nacimiento, en San Juan capítulo 9, aleluya, él sabía que era un profeta enviado de parte de Dios. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y cuando los judíos le interrogan, le dicen, da gloria a Dios. Ese hombre es pecador. Y este hombre le dijo, si es pecador yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y luego le dice, y sabemos que Dios no escucha al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le escucha. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y en aquella época, aleluya, gloria a Dios, antes que venga el Hijo de Dios, había muchísimos enfermos. Muchas personas, aleluya, que estaban desahuciados por los médicos. Y los judíos posiblemente oraban, se iban al templo donde se congregaban los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos, pero tenían solamente palabras. Y cuando este ciego recibió aquel grande milagro, entendió
que no era cualquier judío, sino era un profeta de Dios, y no se equivocó. Amén. Porque el Señor Jesucristo es profeta de los profetas. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Por Dios. eso sepa usted que Dios no escucha al pecador, dice en su palabra. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios no tenía comunión con Dios. Y por eso es muy importante que esta comunión que tenemos con Dios no la perdamos. ¿Cuándo lo llegamos a perder esta comunión con Dios? Cuando nosotros no obedecemos sus mandamientos. Cuando hacemos lo malo y no reconocemos y no nos humillamos en la presencia de Dios, ahí se puede perder esa comunión con Dios. Amén, que vive. Cristo. Mire, vamos a meditar un poquito más, vamos aquí a Malaquías. Esto está escrito para nosotros, para que no hagamos lo que hicieron nuestros antepasados. Amén, que vive. En Malaquías capítulo 1, versículo 6. Aleluya. Malaquías capítulos 1, versículo 6. Gloria a Dios. Después de Malaquías ya no había hombre que orara por los enfermos y los enfermos se sanasen. Ya no había. Muchísimos años, muchísimo tiempo, la humanidad sin tener comunión con Dios, sin ver las maravillas de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén, que vive. Cristo. Mire lo que hacían los judíos, los que creían en Dios, los que hablaban de Dios, los que se llenaban la boca de Dios. Cosas desagradables que hacían. Si hacían un sacrificio para Dios, lo dañado lo presentaban para Dios. Lo enfermo, lo cojo, lo ciego. Amén, que vive. Cristo. Y para Dios es lo mejor. Amén, que vive. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso le está diciendo Dios a quién: a los sacerdotes, a los que conocían la ley. Y nosotros también conocemos la ley de Dios, ¿sí o no? Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículo 17, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. ¿Qué le es? Pecado. Amén. Y toda desobediencia es pecado, dice la palabra de Dios. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Los judíos tenían la ley, pero no eran hacedores de la ley. Gloria a Dios. Ellos predicaban, pero no eran hacedores de la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos agradar hacia Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios si nuestras obras son malas? Aunque hablemos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Aleluya, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El apóstol Juan dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Y por qué muerto? Porque estás andando en tus propios caminos. Estás andando en tus propios pensamientos y has dejado el camino y el pensamiento de Dios. Y según tus pensamientos tienes nombre de que vives porque crees en el verdadero Dios. Pero si estás haciendo estas cosas, aleluya, no estás con vida, sino estás muerto y caminando a la condenación eterna. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Bendito sea el Señor.
Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Amén, que vive. ¿Cómo Cristo. podemos agradar a Dios si no nos apartamos del pecado? Si no hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, nos estamos engañando a sí mismos. Y la verdad no está en nosotros. Amén, que vive. Cristo. El que ha nacido de nuevo tiene que andar como anduvo el Señor Jesucristo. ¿Cómo anduvo? ¿Qué cosas hacía Él cuando estaba en carne y sangre en Israel? Predicando la palabra de Dios, haciendo lo bueno. Y hacer lo bueno es salvar almas para el reino de Dios. Amén, que vive. Cristo. ¿Estamos haciendo eso, sí? ¿A dónde usted se va? ¿Está predicando la palabra de Dios? ¿Está hablando de Jesucristo? Hay que examinarnos con la palabra de Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: como Dios fue ungido con el Espíritu Santo, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y si Dios también está con nosotros, como decimos, tenemos que andar haciendo lo que el Señor Jesucristo hacía. Amén. Y haciendo bienes y males no. Acercándonos cada día más a nuestro Salvador. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a Isaías capítulo 58, que nos dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Y eso también lo hacemos. Amén. Es algo bueno, pero lo que no es algo bueno que hagamos un sacrificio, aleluya, de repente para ser visto por los hombres, aleluya, o para herir con el puño al prójimo inicuamente, dice el Señor. A esto dice el Señor: mejor no hagáis. Amén, que vive. Cristo. Isaías capítulo 58 del versículo 1 dice: clama en voz en cuello, no detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Amén. Clama a voz en cuello, no detengas tu voz. Aleluya. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y eso es lo que anunciamos cada día que nos reunimos aquí. Hablamos del pecado, ¿sí? Porque si no hablamos del pecado aquí, pues ¿cómo nos salvamos entonces? Aquí hablamos del pecado. Le decimos a usted que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos mata el alma y nos lleva a la condenación eterna. Si usted no se arrepiente, es cosa de usted. Usted va a dar cuenta ya a Dios, porque usted escuchó lo que es bueno y lo que es malo, y usted no se apartó del pecado, se murió en pecado. Aleluya. ¿Y a dónde se fue? Y usted no va a tener excusa. Usted no le va a decir a Dios: Señor, a mí nadie me habló de tu evangelio que era con señales. Él no me dijo que me aparte de esta cosa que era pecado, por eso yo no lo hice. Porque dice la Biblia que todo está quedando escrito en el reino de Dios. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Dios ama al pecador. Así como Dios nos ama, nosotros también tenemos que amarle a Dios. Pero no amarle solamente de palabras, no, sino con hechos. El Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Esa morada tenemos con Dios o no? Esa morada está Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque oramos por los enfermos y Dios confirma su palabra sanando, libertando y bendiciendo. Amén.
Entonces Dios le dijo a su profeta que anuncie a su pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Amén, que vive. Querían acercarse, pero no podían porque había algo que les impedía. Amén, que vive. Había algo que impedía que no se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es santo. Y aquellas personas que se creían ser santos no eran santos, porque no se habían apartado de su inmundicia. Ellos se creían bien santos. Ellos le decían a su prójimo: aléjate de mí, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. ¿Y qué le dice Dios? Estos son ira en mi furor, son humo en mi furor todo el día. Amén, que vive. A su nombre. Ellos despreciaban a su prójimo porque se creían bien santos y no eran santos. Se justificaban a sí mismos. Y nosotros no nos podemos justificar a sí mismos. El que nos justifica es Dios. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso usted no desprecie a nadie. Hay que despreciarlo, sí, al pecado. Al pecado hay que despreciarlo, pero a su prójimo no. Hay que amarlo en el amor de Dios. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Que me buscan cada día, dice el Señor, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. No hacían justicia. Oprimían al huérfano, a la viuda. Y si no hacemos justicia, no nos podemos salvar. Y el Señor Jesucristo lo dice a su pueblo de este nuevo pacto en San Mateo 5:20. A ver, abra su Biblia y ahí volvemos acá. ¿Qué dice ahí? El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecen que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Aleluya. San Mateo capítulo 5 del versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Está en su Biblia o no? Es palabra de Dios, es la advertencia de Dios a nosotros, a usted y a toda persona que quiere ser salvo. Pero os digo, dice el Señor Jesucristo, si vuestra justicia no fuere mayor que de los fariseos y de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, que vive. Cristo. Por eso hay que hacer justicia. No hay que hacer injusticia, no. No hay que ser injustos, porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Porque me dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Amén, que vive. ¿Me está escuchando? Sí. Lo que hacían los que creían en Dios, los que se creían santos. Aleluya, los que se creían hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué cosas hacían? Cosas desagradables en la presencia de Dios. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso no hagamos injusticias. Usted de repente tiene un trabajador, tiene un siervo que le sirve, no haga injusticia con su siervo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Páguele usted conforme, aleluya, al acuerdo que ha tenido con sus siervos. Si es diariamente, diariamente. Si es semanalmente, semanalmente. Mensualmente, mensualmente. Y no haga injusticia con su siervo. Amén, que vive. Cristo. Aquí, aleluya, a sus trabajadores los oprimían los judíos.
De repente no le pagaban completo. Aleluya, algo estaba aconteciendo ahí, pero eso era injusticia. Amén, que vive. Cristo. Y aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Amén, que vive. Cristo. Ayunaban, ofrendaban, diezmaban, sí. ¿Y se ayunaban para qué? ¿Para qué dice la Biblia? Para contiendas, para contender. Para eso no se ayuna. Usted no diga de repente ve a un hermano que no está ayunando, no contienda usted. Que porque no ayunas, mira, yo sí ayuno, porque no ayunas. Eso es lo que hacían los judíos. Si usted ayuna, ayune para usted, para Dios. Y si usted ve a un hermano que no está ayunando, usted déjelo tranquilamente. Amén, que vive. Cristo. Porque si usted se pone pues a contender con su prójimo, eso es pecado. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis, como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos en ayuno el día de hoy? Levante su mano. La mayoría, sí o no. No está en ayuno, usted no se preocupe, ¿no? Eso no hacemos para ser más que los demás, no, sino aquí enseñamos las cosas buenas al pueblo de Dios. Y ayunar no es malo, es bueno, pero hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, en santidad, en más lo que podamos. ¿Ya? Si usted ayuna, está pleiteando de repente con el esposo, con los hijos, con el prójimo, ¿de qué sirve ese ayuno? ¿De qué sirve ese sacrificio que está haciendo para Dios? De nada. Y el diablo algo va a hacer por ahí, y usted no se olvide que está en ayuno. Y el diablo está utilizando a esa persona o a ese familiar para que usted pierda la bendición de Dios. ¿Y cuándo pierde la bendición de Dios? Cuando usted entra en pleito, en contiendas, en iras. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. El Señor dice en su palabra: obediencia quiero y no sacrificio. Es mejor la obediencia y el prestar atención que los sacrificios y la grosura de los carneros, dice la palabra de Dios. Amén, que vive. Cristo. Es mejor la obediencia que los sacrificios en desobediencia. Porque cuando hay un sacrificio en desobediencia es como adivinación, dice la palabra de Dios. ¿Está escuchándose? Gloria a Dios. Y en el versículo 5 dice: el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. En mansedumbre, en humildad, de ese ayuno se agrada a Jehová. ¿Está escuchando, sí? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces los judíos por este motivo ayunaban, ¿sí? Y le reclaman todavía a Dios. Señor, le dice, ayunamos y no hiciste caso. Amén, que vive. ¿Qué va a hacer caso, pues, Dios? Si estás haciendo algo para ser visto por los hombres, para oprimir a tu prójimo, para herir con el puño inicuamente. Para esto dice el Señor: no ayunéis, y si clamaren a mí, no los oiré, dice el Señor. Amén, que vive. Cristo. Y por este motivo no había judío que orara a Dios y que los enfermos se sanen. No había. Ya no había ninguna comunión Dios con el ser humano. Se había cortado esa comunión. Amén, que vive. Y nosotros como pueblo de Dios tengamos cuidado que esa comunión no se corte con Dios. Hay que cortar esa comunión con el diablo, sí, pero no con Dios. Que esa comunión con Dios siga fervientemente cada día. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces ahí hemos meditado la palabra de Dios y nos damos cuenta por qué motivo ya no había respuesta de parte de Dios. Amén.
ahora volvemos a San Juan capítulo 5, en el versículo, aleluya, 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua en el que el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cual sea la enfermedad, cual sea la dolencia, quedaba sano. El que primero era solamente para uno, no era para todos los que se metían, no, solamente para uno. El que avanzaba, llegaba primero y se metía al estanque, quedaba sano. Cualquier enfermedad que tuviese. El segundo venía, se metía, no había nada ya. Amén, que vive. Cristo. Usted dirá, pero entonces a Dios se le terminó el poder. No, a Dios no se le termina el poder nunca. Él hace como Él quiere. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y en aquel estanque estaba alrededor del estanque muchísima gente, enfermos. Y aquí nos habla la palabra de Dios que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús la vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ese estaba bien enfermo. Mire cuántos años, hermano. ¿Cuántos años? 38 años. Esperando que tal vez alguien de su prójimo, de su vecino, de sus amigos, tenga compasión de ellos y lo lleve, y estén atentos en que el agua se agitase para que lo metan al estanque y su prójimo se sanase. Nadie. No había amor para su prójimo. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Todos buscaban su propio bienestar de cada uno. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y hay que mirar también el bienestar de los demás. Pero no lo ayudaban a su prójimo aquí. A este hombre que estaba muy enfermo, 38 años. Él, al ver de repente el movimiento del agua, quería alcanzar, pero ya no podía. Otro que estaba menos enfermo que él, corría y se metía y salía sano. Amén. Y entonces el Señor, al verlo a este hombre, y al saber que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Le hace una pregunta. Y esa pregunta también es para nosotros. ¿Quieres ser sano? Nos dice Dios. ¿Ah? ¿Queremos ser sanos, sí o no? Cuando estamos enfermos, Señor, sáname. Aleluya. Pero de repente la voluntad de Dios todavía no sanarnos todavía. Aleluya. O de repente por la poca fe, o de repente hay algo también que está estorbando en la oración de que Dios no nos sane, o de repente el Señor nos está probando. Amén, que vive. Cristo. Todo eso hay. Y por eso el salmista David dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Y eso también tenemos que hacer, tener paciencia. Amén. Aleluya. Entonces este hombre le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amén, que pide. Cristo. Le dio la palabra, y la palabra de Dios es sanidad para el alma y también para el cuerpo. No le dijo: ahora yo te voy a ayudar, ahora pido a mi Padre que descienda el ángel al estanque de agua y se agite y te ayudo yo. No, Él le dio la palabra. Amén, que vive. Cristo. El Señor le dijo, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué aconteció? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Al instante dejó su lecho. ¿Qué es su lecho? Su cama.
dejó su cama, se paró y empezó a caminar. Y era día de reposo aquel día. Amén, que vive. ¿Sabe usted cuál es el día de reposo? Sí. Es el día sábado. Amén, que vive. Cristo. Es el día sábado. Y en el día sábado hizo este grande milagro el Señor Jesucristo. Amén. Y ahí es cuando se levantaron sus enemigos del Señor Jesús. Porque hizo este grande milagro en el día de reposo, en el día sábado. Dios había dado que el día sábado no haga el pueblo de Israel ninguna obra. Ni los judíos, ni su criado, ni su animal. Nada. ¿Está escuchándose? Era día santo a Jehová. Pero ni aún que prendan fuego. ¿Pero obedecieron este mandamiento el pueblo de Israel? No. No obedecieron. Amén, que vive. Cristo. Y así como Dios le dio el día de reposo a Israel, Dios también lo quitó por la desobediencia, por la rebeldía hacia Dios. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora usted ya no diga, no, yo guardo el día domingo, el día miércoles, el día viernes. No. Ahora hay que guardarlo todos los 7 días de la semana, andar en el temor de Dios. No digan como hoy día es día de reposo, hoy día es día domingo, hoy es miércoles, hoy es mi día que tengo que guardarlo. Y después hacer lo malo. No, de eso Dios no se agrada. Ya eso es lo que dice el apóstol Pablo. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Lo digo. Hay una secta de los, ¿cómo se llama? De los adventistas, que guardan el día de reposo, el día sábado. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y dicen que esa es la iglesia verdadera de Dios, porque Dios dio el día de reposo y Dios no quebranta sus mandamientos. Son ciegos. Todavía no han conocido la verdad. Como dice la Biblia, están queriendo aprender y no han aprendido, dice el Señor. Hay que aprender de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice del día de reposo en Romanos 10:4? A ver, abra su Biblia. Abra su Biblia, a ver. Gloria a Dios. Para que no te perdure de los falsos profetas. Ya en aquellos tiempos los judíos le perturbaban a los discípulos del Señor Jesucristo, a los apóstoles. Y en estos tiempos también nos van a perturbar. Pero para eso tenemos la espada, para sacarle a los falsos profetas de Dios. Amén. Porque no son de Dios. Un falso profeta no es de Dios. Son falsos profetas, son del diablo. ¿Qué dice ahí? Romanos 10:4, ¿qué dice? El fin de la ley es Cristo. Para la justicia. Cristo. Y si vamos un poquito más a ver San Mateo 5:17, ¿qué dice? Gloria a Dios. A ver, abra su Biblia, hermano. Estamos viviendo tiempos finales y hay que tener mucho cuidado. Porque los adventistas, aleluya, van a decir, no, nosotros guardamos la ley. Que la ley es la verdad, es un mandamiento de Dios y Dios no quebranta sus mandamientos. No, claro que no. El mandamiento de Dios no es quebrantado. Amén, que vive. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque la ley, ¿qué dice la ley del Señor Jesucristo? ¿Qué dicen los profetas del Señor Jesucristo? Que iba a venir el Salvador del mundo a cumplir la ley. Y Él vino y ahí se cumplió la ley. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Para eso es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante meditar la palabra de Dios, para que usted no sea engañado. Porque dice la Biblia que el enemigo, que se llama diablo y Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese enemigo viene en tu mejor amigo, en aquel familiar.
Amén, que vive. Cristo. Viene con apariencia de piedad. Viene muy amable. Gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que han negado la eficacia y no son de Dios. Tenga mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo nos advierte que no tengamos comezón de oír, porque por el oído se mete el veneno. Y ese veneno no te mata tu cuerpo, te mata tu alma y te lleva a la condenación eterna. Amén, que vive. Cristo. Por eso es que hay muchos en las calles tocando las puertas de casa en casa. Aleluya. ¿Y qué predican? Hablan de Dios, sí hablan de Dios. Pero ¿cuál es su predicación? Que dicen que no tenemos alma, que no hay infierno, que Jesucristo ya no viene por segunda vez y que cuando te mueres ahí se acaba todo. Ese es el diablo, hermano. El diablo quiere que nosotros metamos en la mente que hagas todo lo que tú puedas aquí en esta tierra y cuando te mueres ahí se acaba todo. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Ese es el engaño del diablo. Pero ya no estamos, aleluya, en la ignorancia, estamos en el conocimiento de Dios. Y Dios dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora somos libres. Y no usemos esta libertad como pretexto para hacer lo malo, sino vivir como siervos de Dios. ¿Estamos viviendo así como siervos de Dios? Aleluya. De repente en la casa de Dios nos comportamos como siervos de Dios, como ovejas. Y afuera ya no somos ovejas, somos cabritos descarriados. Amén, que vive. Cristo. ¿Ha visto usted la diferencia, el comportamiento de una oveja con un cabrito? ¿Ha visto usted o no? Yo creo que sí, eso lo hemos visto. Usted analiza cuando veo ovejas y cabritos, cómo se comporta, cuál es el comportamiento. Y nosotros ya no somos cabritos, somos ovejas. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios dice en su palabra que en el rebaño están los dos. Están las ovejas y están Cabritos. los cabritos, dice la palabra de Dios. Y por eso dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo viene, aleluya, va a reunir a todas las naciones y va a apartar, como aparta el pastor, las ovejas de entre los cabritos, dice el Señor. Amén, que vive. Cristo. Las ovejas lo pone a su mano derecha y los cabritos a su mano izquierda. ¿Y qué le dice a los de la derecha? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado desde la fundación del mundo. ¿Y a los de la izquierda qué nos dice? Malditos. Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno donde nunca se apagará. Amén, que vives. A su nombre. Por eso es muy importante, hermanos, analizarnos y no nos olvidemos que somos cristianos, somos hijos de Dios. Amén. Y hay que andar como hijos de Dios, así como en la iglesia, así afuera, así en su trabajo, así por las calles, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si no andamos así, pues estamos escandalizando el evangelio y el escándalo. Aleluya, es algo terrible. Amén, que vive. Cristo. Mejor dice el Señor que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojara en lo profundo del mar, antes que ser tropiezo. Amén, que vive. Cristo. Claro que se va a la perdición, pero con menos condenación. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Hay que hacer lo que a Dios le agrada. Hay que hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis de todo pecado.
Usted que es un visitante también quiere acercarse a Dios, bienvenido. Dios te recibe, Dios te ama. Si en esta mañana he traído es porque Dios te ama y Dios no quiere que usted se vaya a perder. Pero apártese usted del pecado, de la borrachera, de la fornicación, del adulterio, de los pleitos, de los celos, de las iras, contiendas, disensiones, herejías. Amén. Aleluya. Y ya no mienta usted, no hable malas palabras. Ya no envidie a nadie, es usted, sino andemos como siervos de Dios. Amén, que vive Cristo. a su nombre. Gloria a Dios. Y cuando hacemos estas cosas, clamamos a Dios, Dios nos responde. Porque el Señor dice que claman los justos y Jehová los oye. Y los judíos no clamaban a Dios, pero no tenían respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Amén. El pecado es una barrera para que la oración no tenga respuesta de parte de Dios. Amén. Entonces dice aquí, gloria a Dios, aleluya, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Amén, que vive. ¿En dónde estaba este hombre? Ya no estaba en el estanque, ya, porque estaba sano. Y ahora estaba en el templo, en la iglesia. ¿Qué estaba haciendo en el templo? En el templo, agradeciendo a Dios, dando gracias a Dios por su siervo, por su profeta, que le había sanado. Amén, que vive Cristo. Y eso es algo muy bueno. Nosotros también recibimos un milagro, una bendición de parte de Dios. No se aleje de la casa de Dios, acérquese, congregue, se busque a Dios. Amén, que vive Cristo. Por eso el salmista David dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura y inquirir en su templo. Porque mejor es un día en tus actos que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén, que vive a su nombre. Gloria a Dios. Pero eso es algo que la gente no hace. Aquí cuántas personas han sido sanadas, miles de personas. Y si llamaran el templo de Dios, así como esta persona, mire, estuviera lleno la iglesia. Y hoy es un día no laborable, un día de descanso, donde todos debemos estar en la casa de Dios, pero no estamos. Amén, que vive Cristo. a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Otros prefieren su trabajo, sus cosas materiales, que estar en la casa de Dios. Yo me alegré, dice el salmista David, con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, porque en la casa de Jehová hallamos bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Hallamos bendición y vida eterna. Y si no amas los atrios de Jehová, te vas a las cosas terrenales. ¿Hay vida eterna en las cosas terrenales? ¿Te da vida eterna el trabajo, el negocio? Eso no te da vida eterna. El Señor dice: ni tu oro ni tu plata te podrá librar de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Porque el Señor viene a pedir cuentas, a rendir cuentas con sus siervos. Porque dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, no hay quien se escape, ¿no? Y ahí en aquel día no vas a echar de menos tus cosas materiales, no.
Eso queda ya en el olvido, te vas a preocupar. ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no me congregué? ¿Por qué no estuve en la casa de Dios? Amén, que vive Cristo. a su nombre. Gloria a Dios. Porque cada vez que nos congregamos nos acercamos a Dios. Tenemos una comunión con Dios. Amén, que vive Cristo. a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este mandamiento nos da Dios. Mira, fuiste sanado, yo te sané. Yo te perdoné, te limpié tus pecados y te sané. Y no solamente te he sanado tu cuerpo, sino también tu alma. Y te he sanado tu cuerpo. Ahora mira, dice el Señor, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Gloria a Dios. Si pecas, te vienen cosas peores. Amén, que vive. Por eso ya no más al pecado. Gloria a Dios. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Por qué querían matarlo al Señor Jesucristo? Porque sanaba en los días Reposo. de reposo. Eran celosos, ¿no? Pero mire, vamos a ver, aleluya, de otro pasaje de la palabra de Dios, pero terminamos aquí. Por esta causa perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo hago lo que mi Padre hace. Si mi Padre trabaja, yo también trabajo, ¿sí? Gloria a Dios. Y hasta ahora el Señor está trabajando. Nuestro Padre Celestial, ¿sí o no? Él no está ocioso, no. Y así también los siervos no hay que estar ociosos, hay que estar trabajando. Laborioso, dice la palabra de Dios. Hay que ser laborioso. Amén. Así como es laborioso en lo material, también en lo espiritual, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No haciéndose igual a Dios, sino que Él era Dios hecho carne. Él es Dios, pero vino en la misma condición de nosotros, con las mismas debilidades, para que nosotros no tengamos excusa. Porque mucha gente se excusa: no, pero eso era Dios. Él pudo vencer al mundo, pudo no pecar. Él vino con las mismas debilidades. La diferencia es el que Él no vino en pecado. Pero Él se cansaba, sí se cansaba. Tenía hambre, sí tenía hambre. Tenía sed, igualito que nosotros. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí en San Lucas capítulo 13. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 13, en el versículo 10, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Porque el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. El diablo se había apoderado de la humanidad.
En San Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno en pos de Satanás. El diablo estaba oprimiendo a la humanidad, a la creación de Dios. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para libertar a la humanidad. Amén. El Señor le dijo: eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Amén, que vive. Cristo. ¿Qué hizo el principal de la sinagoga? Se alegró al ver que su prójimo se sanó, ¿no? No se alegró, se enojó. ¿Y cómo me voy a enojar que mi prójimo se sane? ¿Ah? Es una señal que no son de Dios. Amén, que vive. Cristo. Es una señal que no es de Dios, que está tomando el nombre de Dios en vano en su boca y no es de Dios. El que es de Dios ama a su prójimo. Y si yo veo que mi prójimo se sana, yo me alegro, me regocijo y doy gloria a Dios. ¿Cómo me voy a enojar? Amén, que vive. Cristo. Pero dice la Biblia que el principal de la sinagoga se enojó de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Y le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Qué buen instructor, ¿no? Pero no era instructor que te llevaba a la vida eterna, sino para abajo a la condenación eterna. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia: se creen pues maestros, aleluya, de los que están en las tinieblas, cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, dice el Señor. Amén, que vive. Cristo. Aleluya. Y dice aquí: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Esto hacían, miren, los hipócritas. Este hombre se enojó que en el día de reposo sanase a esa mujer. Y el Señor le responde con la verdad. Le dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Es trabajo o no es trabajo? Es más trabajo que prender fuego. Y Dios dijo que no, ni en ninguna de sus moradas prendan fuego, porque es trabajo. Y si eso es trabajo en el día de reposo, eso es desobediencia. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y el Señor, que sabía todo lo que hacían los judíos, Él le dice la verdad. Los judíos en el día de reposo desataban su buey y su asno del pesebre y lo llevaban para que tome agua. Eso es trabajo, desobediencia a Dios. Amén. Y a esa hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Amén, que vive. Cristo. El Señor tuvo adversarios aquí en esta tierra, ¿sí o no? Y nosotros también, la iglesia verdadera de Dios, tiene adversarios también aquí. Por eso es que muchas veces nos atacan, pues, ¿sí o no? Dicen que ahí es mentira, eso lo tienen todo preparado, dicen algunos. Hay otros que dicen: no, esos son brujos. Y los que guardan el día de reposo dicen: no, esos son brujos, dicen. No conocen a Dios. Amén, que vive. Porque nunca te predican ahí el evangelio, que son milagros, sanidades. Nunca te oran ahí por los enfermos. ¿Y por qué te van a orar si no hay nada ahí? Van a quedar ellos mismos en vergüenza. Amén, que vive. Cristo. Y dice el apóstol Pablo
en Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿El Evangelio qué cosa es? Poder de Dios. Poder para sanar, poder para libertar, poder para echar fuera a los demonios y que los enfermos se sanen. Es el Evangelio que predicamos aquí. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Los adversarios del Señor Jesucristo se quedaban calladitos, se quedaban con la boca cerrada. No sabían qué hacer, qué decir, cuando el Señor Jesucristo les decía sus verdades. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Y tenga cuidado usted también con la iglesia adventista del séptimo día. Ellos te predican muy lindo, sí. Esa es la verdad. Aleluya, conocen las escrituras, pero no te dicen la verdad. Y si no te dicen la verdad, ¿de qué sirve que usted sepa toda la palabra de Dios si no eres hacedor de la palabra de Dios? Amén, que vive. Cristo. Al cielo no nos vamos por conocer toda la palabra de Dios y hacer cosas desagradables en la presencia de Dios, no. Al cielo nos vamos por obedecer la palabra de Dios. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Ya los adventistas dicen que no comas el chancho, no comas el cuy, no comas el pato, no comas el conejo. ¿Y cuánto más? Amén, que vive. Si ahora que ya no estamos en la ley, si no estamos en el tiempo de la gracia, Dios nos dice que de todo lo que se vende en la carnicería, comprar y comer. ¿Dice así la Biblia o no? Gloria a Dios. ¿Y qué hay en la carnicería? Usted se va a hallar toda carne ahí. Va a hallar chancho, va a hallar conejo, va a hallar cuy, va a hallar pato. Amén, que vive. Y los adventistas dicen que ellos no comen eso porque eso les vuelve inmundos, ciegos. Amén. Si el Señor lo dice que todo lo que entra por la boca no contamina al hombre. Lo que sale por la boca, eso sí contamina al hombre. Porque lo que entra por la boca, dice, va al vientre. Y después va a la letrina, dice el Señor. Pero lo que sale por la boca, eso sí te contamina. Eso sí te mata tu alma. Amén, que vive. Cristo. A ver, vamos a verlo aquí un poquito. San Mateo. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? San Mateo capítulo 12. Aleluya. El Señor dice: el que hable, hable conforme a lo que está escrito a la palabra de Dios. Ya, y eso es lo que hacemos aquí. Dice aquí la palabra de Dios. San Mateo capítulo 12. Desde el versículo 34 lo vamos a meditar ya. Generación de víboras, dice el Señor. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras seréis justificado y por tus palabras serás condenado. Amén, que vive. A su nombre. Generación de víboras, dice el Señor. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué le está diciendo aquí a los judíos? Los judíos se levantaron contra el Señor Jesucristo cuando sanó, aleluya, a un ciego, endemoniado y mudo. Amén, que vive. Cristo. Le dijeron: este echa fuera los demonios, ayudado por el príncipe de Belcebú. O sea,
Ese milagro que el Señor Jesús hizo, lo hizo por el diablo. Mire, es una blasfemia. Y la blasfemia no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y el Señor no estaba lleno de demonios. El Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lleno del conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Y por eso el Señor dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla La boca. la boca. Amén, que vive. Cristo Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. Proverbio dice que en el poder de la lengua está la vida y está La muerte. la muerte. Tengamos mucho cuidado. Todo lo que hablamos, Dios lo tiene en cuenta. Porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, sigamos en el camino de Dios. La venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Cristo viene. Y cuando Él venga, viene a levantar una iglesia que se ha limpiado en la palabra de Dios, que está siguiendo las huellas del Señor Jesucristo. Amén, que vive. Cristo. El Señor no viene por todos los que hablan de Dios y están siguiendo las huellas del diablo, no. Sepa usted que el diablo tiene iglesias. El diablo tiene pastores, tiene evangelistas. ¿Ya? Gloria a Dios. Y si usted cree una iglesia, aleluya, que es del diablo, ¿a dónde cree que se va? ¿Se va para arriba? No, se va para abajo. Amén, que vive. Cristo. Aleluya. Por eso andemos en el temor de Dios y no tenga comezón de oír, no. No diga ese predicador, si predica bonito, a ese le escucho y hago todo lo que él hace. No. Amén. El Señor Jesucristo nos advierte también. A ver, vamos a verlo en San Mateo capítulo. ¿Dónde está? Capítulo 23, a ver. Parece que está acá en el capítulo 23. A ver, vamos a ver acá. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. ¿Qué le dijo el Señor a la gente y a sus discípulos? ¿Qué le dijo? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Amén, que vive. A su nombre. Ellos dicen y no hacen. Si yo escucho de repente por ahí, yendo por la plaza, escucho un predicador con su parlante, te dice, arrepiéntete, Cristo te ama. Yo sí lo creo, porque es palabra de Dios, ¿sí o no? Pero si yo lo veo después a ese predicador que dice a la humanidad que se arrepienta porque Cristo le ama, vendiendo comida en su iglesia, eso ya no. Eso no debo de hacer. Son obras malas que son desagradables en la presencia de Dios. Amén, que vive. Cristo. Tenga usted conocimiento de que si usted ve una iglesia y en la iglesia hay comida, esa no es la iglesia de Dios. Amén, que vive. Cristo. Porque Dios condena la comida en la iglesia. Amén, que vive. Lo dice la palabra de Dios, Romanos 14:17, 14:20 de Romanos, Primera de Corintios 11:22, Hebreos capítulo 13, versículo 9, en Filipenses, ahí nos habla que su Dios, dice, es su vientre, que piensan solamente en las cosas terrenales y han dejado al verdadero Dios. Amén, que vive. Cristo. A su nombre.
Pero estoy seguro que eso no les predican pues sus iglesias, eso de la comida no les habla. Y si usted medita en San Juan capítulo 2, en el versículo 13, si no me equivoco, ahí nos habla que el Señor Jesucristo, cuando se fue al templo y halló en el templo que lo habían convertido un mercado, estaban vendiendo bueyes, palomas, ovejas, cambistas ahí. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Sí le dijo: está bien, lo que están haciendo es agradable delante de mi Padre Celestial que está en los cielos. No, Él agarró un látigo y los metió látigo y volcó las mesas y los cambistas y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros lo hacéis una cueva de ladrones. Amén, que vive Cristo. a su nombre. Gloria a Dios. Usted que es un visitante, mire dónde se congrega. Amén. Si se está congregando para bien o para mal. Amén, que vive. Lamentablemente hoy vemos muchas iglesias, la mayoría de iglesias, la comida en su iglesia. La comida en su iglesia. ¿Cómo voy a enseñar así a agradar a Dios? ¿Cómo enseño yo a la humanidad que agrade a Dios, que haga un ayuno cuando la comida está en la puerta de la iglesia? Amén, que vive. Cristo. ¿Quién va a ayunar así? Nadie va a ayunar. Amén, que vive. A su nombre. Gloria a Dios. Esa no es la iglesia de Dios. Y el Señor dice: si usted está en una de esas iglesias, salid de en medio de ellos, sacudid el polvo de vuestros pies y venid a mí, dice el Señor, y yo os recibiré. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. El problema está que mucha gente que no medita la palabra de Dios dicen: no, ahí en esa iglesia sí son buenos los hermanos, dicen, porque ahí te dan comida, dice. Ah, son buenos los hermanos, esos sí son buenos, dice, porque te dan comida, te esperan con tu gelatina, con tu arroz con leche. ¿Buenos para qué? Para rebelarte contra Dios, para llevarte al infierno. Amén, que vive. Cristo Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. Ya, así es la palabra de Dios. Entonces el Señor está advirtiendo aquí, nos está advirtiendo. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no Hacen. hacen. Hay que ser hacedor de la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros somos hacedores de la palabra de Dios, Cristo viene, nos vamos con Él. Y si no somos hacedores de la palabra de Dios, no nos vamos con Él, nos vamos con el otro. ¿A dónde? Al infierno. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Estas cosas que estamos viviendo hoy en día son señales de que estamos a las puertas de que Jesucristo viene a arrebatar su iglesia. Amén. Y el Señor viene por una iglesia santa. Nosotros como iglesia somos la novia del Cordero, ¿sí o no? Y el novio viene por una novia fiel a Él. No que está en dos pensamientos, no. Estamos, aleluya, con el novio verdadero y estamos con el otro. Nuestra salvación corre peligro. En Apocalipsis 3:15 dice: porque mejor es que fueses caliente o frío antes que fueses tibio. Si eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es ese tibio? Que está en dos pensamientos. Su pensamiento está en Dios, un momento en Dios y otro momento en el diablo, en el pecado. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Medite la palabra de Dios y haga lo que Dios dice en su palabra. Nos ponemos de pie. Hasta aquí nomás la palabra de Dios y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Levante su mano y vamos a agradecer a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Oh Dios santo, Dios amado, Dios del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso.
Te doy gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Dios mío, Dios amado. Bendice tu palabra, Señor mi Dios. Bendice, Padre Santo, Padre Eterno. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Ten piedad, ten compasión, Dios mío, Dios eterno. Misericordia, Señor. Misericordia, Padre mío, Padre eterno, ten piedad. Perdóname si en algo me he equivocado, Dios mío. Perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Y salve las almas, Dios mío. Liberta, Dios mío, del pecado, del engaño, Señor. Y quémalo al diablo, salga, demonio. Salga, diablo, salga. En el nombre de Jesucristo, confirma la bendición. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un momento de pie, baje su mano. Cierre sus ojos, incline su rostro y analícese usted cómo estamos. Aleluya, en la presencia de Dios. ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué cosa estoy haciendo? ¿A dónde están presurosos mis pies? Amén. ¿A dónde están presurosos estos miembros? Hay que analizarnos. Y usted que es un visitante, analícese también usted. Aleluya. Y usted analizándose, usted va a hallar lo malo o lo bueno que está haciendo. Amén. Pero de repente usted al analizarse, usted va a hallar que lo malo es más que lo bueno. Y si lo malo es más que lo bueno, y si usted se muere así, ya usted sabe a dónde se va. Y Dios le ha traído en esta mañana para que no se vaya para abajo, sino para que salga de abajo hacia arriba. En Proverbios 15:24 dice que el camino al entendido es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Amén. Entonces en esta mañana voy a hacer una invitación. Si hay algún visitante que quiera aceptarlo al Señor Jesucristo como el único Salvador de su alma, levante su mano. Dios bendiga esa mano levantada. Dios bendiga esa mano levantada. ¿Alguien quiere reconciliarse también con el Señor? Levante su mano. Dios bendiga esa mano levantada. Ahora sí, levante su mano, cierre sus ojos y va a repetir juntamente con estas palabras que yo voy a hablar y hágalo de todo corazón. Diga: Señor Jesús, te doy gracias. En esta hora yo he escuchado tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Yo creo que tu palabra de salvación y vida eterna. Señor Jesús, en esta hora yo te pido misericordia. Perdóname todo lo malo. Limpia mi corazón. Limpia mi mente. Señor Jesús, en esta hora yo te acepto. Yo te recibo. Yo me reconcilio contigo, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dale vida a mi alma, Señor Jesús, y que mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Y ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos contentos para Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, usted es un hijo, una hija de Dios. Hermano, pero si yo siempre he sido un hijo de Dios. Eso hemos pensado en el mundo. ¿Ya? En el mundo hemos pensado que todos somos hijos de Dios. Pero al meditar la palabra de Dios no nos dice que toda la humanidad es hijo de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos que son del diablo, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo ser un hijo de Dios? Aceptándolo a Cristo Jesús como el único Salvador de mi alma. Eso es lo que usted ha hecho en esta mañana. Ahora si usted diga: yo soy un hijo y una hija de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, hay que andar en obediencia a su palabra.
Usted tiene una Biblia en casa, medite la palabra de Dios y haga lo que Dios dice en su palabra. Ore a Dios, oración, y llegue a la presencia de Dios, y también congréguese. 3 cosas muy importantes para que su alma se mantenga con vida. Si usted no hace estas 3 cosas, su alma va a llegar nuevamente a morirse. Amén, que vive. A su nombre. Y si su alma se llega a morir, dice la palabra de Dios, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces congréguese, ore a Dios, medite la palabra de Dios. Y medite pues la palabra de Dios. ¿Están meditándose? Anoche me llamó un hermano miembro de la iglesia para hacerle una pregunta. ¿Y sabe cuál es la pregunta que me hace? Hermano, me dice, ¿dónde está el infierno? Me dice. Hermano miembro de la iglesia. ¿Usted sabe dónde está el infierno, sí? ¿Dónde está? No lo contesté inmediatamente, hermano. A ver, le digo, para su conocimiento de usted, si usted está meditando la palabra de Dios, ¿dónde está el infierno para usted? Me empezó a hablar otras cosas ya. ¿Por qué? Porque no sabía. Y si yo no sé dónde está el infierno, es porque no estoy meditando la palabra de Dios. Si la Biblia me dice, pues, en Números capítulo 16, versículo 30, medítelo ahí. Ahí nos habla que la tierra abrió su boca y descendieron los que se rebelaron contra Dios, contra sus siervos vivos, al Seol. Entonces es una señal pues, que el pueblo de Dios estamos muy ociosos. Estamos muy ociosos, me incluyo yo también. No le digo que está muy ocioso usted, yo también incluyo. Amén, que vive. A su nombre. Entonces el cristiano tiene que meditar la palabra de Dios, sino cómo predico la palabra de Dios. Amén, que vive. Tome asiento para que no se canse, tome asiento. ¿Ya? Entonces al hermano le dijo, para usted, para su conocimiento de usted, usted es un hermano miembro que está meditando la palabra de Dios. ¿Dónde está el infierno para usted? Me cambió la conversación. Y le digo, ¿por qué me pregunta eso? No, me dice, hoy día estaba hablando la palabra de Dios y hay unos amigos que dicen que no hay infierno, que cuando nosotros moremos, ahí se acaba todo. Miren, claro que el que no conoce la Biblia te va a dar así, pues. Y el que conoce la Biblia, tenemos que incluir a aquellas personas que están pensando así. ¿Y quién les ha puesto ese pensamiento? El diablo. Y por eso la Biblia nos dice, libra a los que están en peligro de muerte, sálvalos. Amén, que vive. Cristo. Entonces le hablé, ya, entonces me dijo, hermano, ya. ¿Se da cuenta? Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea. Parece lo voy a llamar al pastor. ¿El pastor qué? Si yo lo digo al pastor, ¿dónde está el infierno, pastor? ¿Qué va a decir el pastor? Que este es un ñojito, no conoce las cosas de Dios. Amén, que vive. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces medita, hermano, la palabra de Dios. Hagamos obra de evangelista. Hermano, pero yo no puedo meditar la palabra de Dios porque no sé leer. Usted no se preocupe. Usted basta que hable de los milagros, las sanidades de la iglesia. La iglesia, la cosecha que el Señor viene haciendo, está predicando usted la palabra de Dios y usted tiene menos responsabilidad que uno que sabemos leer, porque el Señor dice, al que más se le dio, más se le pedirá. Amén, que vive. Cristo. El que no sabe leer, pero sí sabe escuchar, y de repente el que no sabe leer está predicando mejor que uno que sabe leer. Amén, que vive. Cristo. Hay que hablar, hermanos. No se avergüence, no diga que es grandazo, no le digo porque de repente me pega, no te va a pegar. Y si te pega, gracias a Dios también, pues. Si eso nos dice el Señor. Amén, que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios.
Ya, entonces hay que meditar la palabra de Dios. Ya. Su saludo, Dios le bendiga, o la paz del Señor Jesús. ¿Ya? ¿Es un saludo así o no? ¿Está saludando así? Aleluya, sí, usted salude. Dios le bendiga, amigo, papá, o primo, o vecino, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Porque hay hermanos que no saludan así como cristianos porque se avergüenzan. En una oportunidad dicen que a una hermana le dijo, una hermana viene y le saluda igualito que el mundo, y la hermana le llama la atención. Pues no, hermanas que dicen, es que cuando yo saludo así por afuera, se burlan de mí, se ríen de mí, y por eso yo no saludo así. Gloria a Dios. O sea, le está obedeciendo al diablo y desagradando a Dios. Si la Biblia nos dice que vamos a ser aborrecidos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo van a venir hombres, aleluya, burladores, dice la palabra de Dios. Amén, que vive a su nombre. Gloria a Dios.